6 años después del inicio del escándalo que borró a su padre de la primera línea, las princesas Beatriz y Eugenia de York siguen siendo las grandes víctimas colaterales, las herederas involuntarias de una vergüenza que no les pertenecen. Ellas, que siempre han mantenido una conducta intachable, una discreción casi monástica en medio de la vorágine mediática que engulló al ex duque de York, se encuentran ahora lidiando con el peso residual de los errores ajenos, un fardo que se ha vuelto intolerable justo en la antesala de la Navidad de 2025. Los rostros serios capturados por los paparazzi en Chelsea o en las inmediaciones del Palacio de Buckingham no eran solo cansancio, eran la crónica visual de una preocupación profunda, el reflejo del eco de las decisiones drásticas que el rey Carlos III se ha visto obligado a tomar respecto a su hermano. La Navidad, tradicionalmente un faro de unión para la familia real, se erige este año como el escenario de un portazo emocional, un acto de supervivencia más que de frialdad, perpetrado por dos mujeres que han decidido poner su propia estabilidad por encima de la defensa ciega de su progenitor. Y es que a pesar de la implacable postura del monarca contra el duque de York, el rey Carlos III, y con él el príncipe Guillermo, ha dejado claro que la condena no se extiende a las sobrinas, a quienes ven como activos valiosos y damnificados injustos de la situación. Fuentes cercanas a la Casa Real insisten en que el rey, consciente del sacrificio que han hecho estas dos mujeres al mantener su dignidad en medio del torbellino, no solo quiere compensarlas, sino integrarlas de manera más significativa en la agenda real, otorgándoles un papel más protagonista en actos oficiales. Aunque no se convertirán en royals trabajadores a tiempo completo, la intención es clara: utilizar su reputación inmaculada como contrapeso a la mancha de su padre. Este apoyo real, sin embargo, ha generado un cisma en Royal Lodge, y el punto de inflexión, el verdadero acto de traición hacia su padre, tuvo lugar hace tan solo unos días. Una reunión privada, blindada de miradas indiscretas, que congregó a Beatriz, Eugenia y al propio Carlos III en una dependencia palaciega. Este encuentro, de naturaleza estrictamente confidencial, y del que solo ha trascendido la existencia de su duración, y que se extendió por más de hora y media, confirma el giro de lealtad de las princesas. No fue una reunión social o un almuerzo de cortesía, fue una mesa de negociación sobre el futuro, un espacio donde se trazaron líneas rojas y se discutieron no solo sus propios planes de carrera dentro de la institución, sino también el destino inmediato de su padre, su eventual y aún no programado traslado a Norfolk, y cómo se gestionaría su día a día a partir de ahora. Una conversación incómoda que demostró que las hermanas, al sentarse con el rey, eligieron efectivamente la corona y su propia estabilidad sobre la defensa irreflexiva del duque de York. De las dos, Beatriz, la mayor, es quien ha manifestado el disgusto más agudo, mucho más que su hermana. Su frustración se ha cocinado a fuego lento, alimentada por las pequeñas humillaciones que la vergüenza familiar ha impuesto en su vida personal, siendo el bautizo de su hija menor, Athena, un punto de inflexión decisivo. Dicho acto se convirtió en un evento casi clandestino, desprovisto del brillo y la asistencia familiar que correspondería a la nieta de un duque de York. Un evento íntimo al que ni Andrés ni Sarah Ferguson asistieron, a pesar de haber sido formalmente invitados. La distancia impuesta por la vergüenza se hizo física y dolorosa para Beatriz, obligándola a sacrificar la tradición por la prudencia. Un costo personal que la ha llevado a tomar la decisión más drástica de la temporada: poner distancia física con sus padres durante las fiestas. Medios británicos han confirmado que la princesa Beatriz y su marido, Eduardo Mapelli Mozzi, han optado por huir de Sandringham y de la atmósfera enrarecida de la familia real, planeando un viaje al extranjero, previsiblemente a alguna estación de esquí alpina, lejos del alcance de los tabloides y de la mirada crítica. Aunque los planes de Eugenia no se han detallado con la misma claridad, se espera que siga un camino similar, asegurándose de que la Navidad de 2025 sea un asunto privado, lejos de Royal Lodge, un movimiento que solidifica la brecha. Esta decisión deja al príncipe Andrés en una situación de aislamiento desolador,
sin el consuelo de sus hijas, ni el apoyo familiar en las fechas más significativas del año. Un castigo silencioso que resuena como la confirmación de que la lealtad de sus hijas hacia él ha encontrado un límite inamovible. Las princesas han sobrevivido al escándalo. Ahora están exigiendo y priorizando su propia paz, incluso si eso significa dejar a su padre solo en la oscuridad de su propia desgracia. La decisión de Beatriz de York de tomar un avión lejos de Sandringham para las Navidades no fue un capricho vacacional o una simple necesidad de esquiar, sino una declaración silenciosa de la independencia y la autopreservación que ella y su hermana Eugenia habían estado cocinando a fuego lento. Fue un portazo en el momento de mayor vulnerabilidad de su padre, no a la familia en general, sino a la expectativa de que ellas, las hijas, que siempre lo habían defendido, debían seguir manteniendo la fachada de la unidad familiar alrededor de un hombre hundido. Beatriz, según fuentes cercanas, era la más dolida y la más consciente del costo personal que la imprudencia de Andrés había impuesto a su propia vida, forzándola a celebrar momentos cruciales, como el bautizo de su hija menor, Athena, en la más estricta y dolorosa privacidad, sin la asistencia protocolaria de la realeza. Si hasta en sus alegrías la vergüenza de su padre había impuesto una sombra, ella ya no estaba dispuesta a compartir su desgracia en público. El rey Carlos III, observando el panorama con la fría objetividad de un estadista que prioriza la imagen de la corona por encima de los lazos fraternales, comprendió que sus sobrinas eran víctimas colaterales que, a pesar de no haber ascendido al estatus de royals trabajadoras a tiempo completo, merecían una compensación, un espaldarazo oficial. Y esta compensación llegó bajo la forma de una reunión crucial, un encuentro privado en Buckingham que tuvo lugar pocos días antes de que el monarca se trasladara a Sandringham. Aunque la información sobre esta cumbre se manejó con extremo secretismo, las implicaciones eran claras. Era el momento de negociar el futuro de las princesas al margen de su padre. En esa sala, lejos de los oídos indiscretos de Sarah Ferguson o la influencia autodestructiva de Andrés, Beatriz y Eugenia se encontraron con un tío dispuesto a escuchar y, lo que era más importante, a asegurar su lugar dentro de la órbita real. El monarca, pragmático, ofreció un salvavidas institucional, mayor participación en actos oficiales, un apoyo visible en el día a día de la corona y la confirmación inquebrantable de que sus títulos y su lugar en el árbol genealógico estaban asegurados. Era la garantía de que el precio pagado por la lealtad a Andrés había llegado a su fin. Ahora era tiempo de invertir en su propia reputación, utilizando los limitados recursos de la monarquía para estabilizar dos vidas que su hermano había puesto en riesgo. Este encuentro fue, de facto, la coronación silenciosa de su nueva trayectoria, libres de la obligación de cubrir a su padre y con la bendición del rey para brillar por mérito propio, aunque fuera a un nivel inferior al de Guillermo y Kate. Este giro de los acontecimientos transformó la narrativa de la familia York de un cuento de deshonra compartida a una historia de supervivencia y ascenso silencioso. Mientras el príncipe Andrés ultimaba los detalles de su humillante traslado a Norfolk, un destierro oficioso que lo alejaría del centro de poder en Windsor, sus hijas emprendían una huida estratégica hacia la tranquilidad y el anonimato invernal. La Navidad de ese año se convirtió así en el escenario perfecto para ilustrar el nuevo orden. Carlos III en Sandringham, reforzando la línea directa de sucesión con la familia de Guillermo, y Andrés, en la perspectiva de enfrentarse a las fiestas completamente solo, sin la compañía de sus hijas ni de su exesposa, convertido en un paria en su propia historia familiar. La imagen final es demoledora, el duque desterrado, sin sus afectos más cercanos, pagando el precio total por sus errores en el aislamiento, mientras que las princesas, en el extranjero o manteniendo un bajo perfil, elegían la paz sobre el deber filial tóxico. Beatriz y Eugenia han sobrevivido al naufragio moral de su padre, aprendiendo la lección fundamental que rige a la casa Windsor desde hace siglos. La institución siempre prevalece sobre la sangre, y la reputación de la corona es más valiosa que cualquier lazo afectivo. Al desvincularse públicamente,
Al aceptar el apoyo institucional de Carlos y al darle la espalda a Andrés en el momento de su caída, las princesas de York no solo salvaron sus propios futuros, sino que reforzaron la imagen de una monarquía capaz de amputar lo que está infectado para garantizar la salud del conjunto. En el juego despiadado de la realeza, donde el escándalo amenaza con destruir dinastías, sobrevivir y encontrar un camino de regreso a la gracia, incluso a costa de la lealtad paternal, es la victoria más grande de todas. El silencio de Sandringham aquella Navidad no fue solo la ausencia de una fiesta, sino el sonido atronador del cierre de un capítulo oscuro, y la promesa del resurgimiento de las princesas de York, bajo la atenta mirada del nuevo rey.